Hola, en este video vamos a ver la descripción de un sumador serie. Acá vemos el esquema en el cual me basé para hacer la descripción. Tenemos dos registros de desplazamiento, auxiliar A, el de arriba, y auxiliar B. Son los nombres que les tuve que dar en el código. Por supuesto, esos registros llegan la señal de clock, como ven acá, que es un port de entrada. Pero además tienen la posibilidad de carga paralelo. Acá ven que en el caso de auxiliar A se va a cargar con el valor del port A, mientras que auxiliar B con B, que es la señal del port de entrada. Por lo tanto, fue necesario agregar una señal del port de entrada que es Parallel Enable, que es esta verde que está acá. Tienen salida serie, por supuesto, y en el caso de auxiliar A tiene también salida paralelo. O sea, todos los bits de los flip-flop tienen salida hacia afuera. En cada clock se va a desplazar un bit hacia la derecha el contenido de ambos registros. Entonces, por la derecha, que es el bit menos significativo de auxiliar A y auxiliar B, que será el bit 0, en el clock va a salir ese contenido y va a ir a parar a un sumador de un bit. O sea que auxiliar A 0 va a ser el contenido de la entrada A del sumador, mientras que auxiliar B 0 es el contenido de la entrada B del sumador. Además, este sumador es un sumador completo, de manera que tiene la entrada de carry, o sea, acarreo de una etapa anterior, carry input. Como salida tiene dos bits, la suma de un bit, como decía, y el carry de salida, que es C. Bueno, en el caso de la suma, en el código voy a generar en realidad un vector de 3 bits. El bit 1, lo llamo sum 1, es la salida de la suma, a la salida S. Fíjense que esa salida se va hacia la parte alta del registro de desplazamiento donde tenía auxiliar A. De manera que en cada clock se va realimentando en la parte alta el contenido de la suma. Si por ejemplo tenemos, como voy a poner en el código, un registro de desplazamiento de 4 bits, en 4 clock tendremos en este registro de desplazamiento el contenido de la suma, y por la señal de salida del port S podremos ver ese resultado. O sea que se pierde el operador A. Si uno no quiere perder el operador A, por supuesto, podríamos agregar otro registro de desplazamiento para ir guardando el contenido de la suma. En cambio, en el caso del registro de desplazamiento B, si se fijan que auxiliar B0, que va al sumador, también va a la parte alta del registro. De manera que a los 4 clock, en este caso, tendremos nuevamente el operador B como contenido. Luego vemos que de esa señal que dije que tiene 3 bits, que se llama sum, el bit más significativo, que es el 2, es el que está disponible a la salida del acarreo de salida, CO, también lo voy a llamar. Ese acarreo de salida va a estar conectado con el port de salida, con la señal C de carry. Y también va a ser la entrada de un flip-flop tipo D transparente, por eso el clock llega a este flip-flop. Y a la salida voy a tener en realidad el mismo contenido que CO, porque es un flip-flop tipo D, pero lo voy a llamar CI, porque su función va a ser el carry de entrada. ¿Por qué es necesario agregar este flip-flop? Bueno, fíjense, supongamos que hemos sumado auxiliar A0 con auxiliar B0. Acá en el sumador se suma A con B y el carry de entrada y se produce un carry de salida.
Si este carry de salida hubiera ido conectado directamente a la entrada CI, se habría vuelto a sumar con A y B, con el mismo valor, porque auxiliar A0 y auxiliar AB no cambian hasta que no se produce un clock. Entonces se seguiría sumando, dado que el sumador es combinacional. Entonces se necesita tener un flip-flop de manera que cuando el siguiente valor, el que era auxiliar A1 y auxiliar B1, que ahora con el clock pasaron al 0 y son los que se van a sumar en el próximo clock, también sumen este carry out de la etapa anterior. O sea que con los clocks se están sincronizando los datos. Entonces, cuando sumamos lo que había sido el dato 1, se está sumando con el carry out de la etapa 0, como corresponde. Por eso es imprescindible ese flip-flop. Bueno, ahora vamos a ver el código para este sumador. Lo vemos con el Quartus, porque vamos a ver también el circuito generado. Uso Library y EEE, Package Standard Logic 1164, y como vamos a tener una operación aritmética, en este caso la suma, necesito Numeric Standard, agregar este package. En la entidad tenemos generic n positive igual 4. Pongo siempre valores bajos para poder ver el circuito y que no quede muy complicado para analizar. Como por de entrada tenemos clock y parallel enable, que son standard logic simplemente, mientras que los operandos, que son A y B, son standard logic vector n-1 down to 0. La salida S es también standard logic vector n-1 down to 0, que es la suma, y el carry de salida, que es standard logic. Luego tenemos en la arquitectura, en la parte declarativa, una serie de señales que voy explicando a medida que se necesiten. La que sí explico en este momento es auxiliar A y auxiliar B. Fíjense que son del mismo tipo que A y B, y o sea, son standard logic vector n-1 down to 0. Como siempre, estas señales representan a los por de entrada. Como necesitamos tenerlo generalmente en cualquiera de las dos partes de la asignación, entonces necesito siempre definir una señal auxiliar. Luego vamos a ver luego del begin el cuerpo de la arquitectura, que consta de primero un proceso secuencial sincrónico al que llamo registro, que se dispara por la señal de clock. Entonces, lo primero que hacemos con un if y rising age aplicada a clock, esperar a ver si hay un flanco positivo de la señal de clock. Si hay un flanco positivo, acá lo que vamos a hacer es poner este diseño, así pueden ir comparando también el Quartus, así vemos simultáneamente el esquema y el Quartus. Entonces fíjense, si parallel enable está en 1, ¿qué teníamos que hacer? Vemos acá en el diseño del circuito, parallel enable en 1, tenemos que hacer la carga paralela, o sea que auxiliar A tiene que tener el valor de A y auxiliar B el de B. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. O sea que en este caso parallel enable estaría funcionando como una especie de reset, porque le estamos dando el valor inicial a los registros de desplazamiento, que en este caso no es 0. Puede ser 0 porque podemos ponerle A y B los valores, todos los bits en 0, ¿no? Además, le estamos dando el valor inicial al carry I, al carry que va a entrar al sumador, porque la primera vez ese valor va a ser 0. Else, entonces, cuando no está activa la carga paralelo,
con cada clock, el registro de desplazamiento tiene que hacer un desplazamiento hacia la derecha de su contenido. Entonces, eso es lo que hacemos. Auxiliar A tiene un nuevo valor. Primero voy a explicar auxiliar B. Auxiliar B tiene un nuevo valor que es cambiar o realimentar el bit menos significativo, auxiliar B0, y ponerlo en la parte más significativa. Así que auxiliar B0, concatenarlo con el resto del vector. O sea, el resto del vector es n-1 down to 1, porque el 0 ya lo sacamos. O sea, estamos realimentando el bit menos significativo, de manera que con n clocks vamos a volver a tener el contenido inicial. Ahora, como les había dicho, en auxiliar A es distinto porque esta parte baja, auxiliar A n-1 down to 1, está realmente desplazando el contenido del registro de desplazamiento. Pero en la parte alta no realimentamos A, sino que la vamos llenando con el contenido de la señal de la suma, que vamos a ver acá cómo es. Yo declaré una señal que se llama sum, que es unsigned 2 down to 0, o sea que tiene 3 bits. Y el bit 1 es el que estamos poniendo en la parte alta del registro de desplazamiento. Si bien en el esquema yo puse acá S y encima sum 1, ese es el bit que se realimenta. Y por eso dentro del registro de desplazamiento puse esta barrita sum, porque el viejo contenido era el operador A y el nuevo va a ser la suma. Por otra parte, acá hay una cosa muy interesante. Fíjense, yo tengo un flip-flop en el registro, entro al flip-flop a la entrada preparatoria de D con CO, la salida del carry, y con un flanco creciente de la señal de clock, luego del tiempo de propagación, voy a tener a la salida de ese flip-flop la señal CI. O sea que le asigné a CO CI. ¿Pero cuándo? Cuando lo permitió el flanco positivo de la señal de clock. De manera que para generar un flip-flop tipo D, ya habíamos visto que era necesario usar la sentencia if, que memoriza el valor todo el tiempo mientras no llegue un flanco creciente, en este caso la señal de clock. Por lo tanto, esa asignación la tuve que hacer dentro del if, dentro del rising edge clock. Entonces, esto es lo que genera ese flip-flop. Eso lo podemos constatar después viendo el circuito generado. Por eso es interesante siempre estudiar ese circuito. Cierro el if, cierro el otro if y cierro el proceso. O sea que hasta ahora vimos cómo funciona el registro de desplazamiento y el flip-flop. Ahora nos falta el sumador. Y acá hay un pequeño problema. Habíamos visto cómo hacer un sumador, que siempre son combinacionales, en el video 16, si quieren consultarlo. Pero yo tengo acá el código. Bueno, era muy sencillo. Teníamos las señales de entrada, A y B, Standard Logic Vector, n-1, etcétera, down to 0, y teníamos una señal auxiliar en la arquitectura que es de tipo unsigning, n down to 0, con un bit más, porque teníamos que considerar un bit para generar el carry de salida. Bueno, entonces la suma era así de sencillo. A esa señal unsigning le asignábamos como bit más significativo un 0 Standard Logic, que es este, que para dejarle lugar al entonces carry de salida. Luego lo concatenábamos con el ampersand con los por de entrada, pero haciendo previamente un casteo con unsigned. Entonces, unsigned A, unsigned B y unsigned el
acarreo de entrada. Pero para que esto sea posible, este acarreo de entrada lo había tenido que definir como Standard Logic Vector, no como Standard Logic. De esta manera, fíjense, acá Standard Logic Vector 0 down to 0. Así tiene un solo elemento. Así que es una manera muy sencilla de realizar una suma. El problema es que en este caso que habíamos visto, estábamos tratando con Standard Logic Vector, siempre. Mientras que en el caso particular que estamos viendo ahora, vamos a tener que sumar, les muestro esta partecita nada más, esto, un solo elemento del Standard Logic Vector. Auxiliará 0. Ahora, la función, unsigned, no se puede aplicar a este caso. Por lo menos da error. De manera que lo resolví de otra manera, que también es genérica. Podrían usarlo también para el caso que habíamos visto antes, pero en realidad la forma más sencilla de resolverlo cuando no tenemos que sumar un solo bit es la que les había mostrado antes. Pero les quería decir que esta nueva forma también la podrían usar siempre. Bueno, en esta nueva forma, entonces hago un acondicionamiento de los operandos a sumar. Así que eso lo voy a ver acá. En esta. Bueno, la idea es la siguiente. Yo tengo que sumar un bit de A y un bit de B. Pero para condicionar esos operandos, tengo que tener en cuenta que hay un bit de carry de entrada y un bit de carry de salida. Entonces, siempre voy a generar un operando que contenga 2 bits más. Uno en la parte más significativa para la salida y otro en la parte menos significativa para la entrada. Entonces, por ejemplo, a esa señal la llamo A, le asigno un 0, como vemos, Standard Logic, concatenado con el bit de auxiliar A 0 y concatenado con el carry de entrada. O sea, 3 bits. Lo mismo para B. Ahora, en B tengo que agregarle el bit menos significativo, va a ser un 1. Y luego sí, hago la suma de unsigned A más unsigned B. Bueno, vamos a ver cómo definí estas señales. Aquí, bueno, tenemos... ¿se acuerdan que la señal suma, era unsigned 2 down to 0? Entonces, las señales A y B también van a ser Standard Logic Vector 2 down to 0. Esos Standard Logic Vector los hemos generado entonces a partir de los Standard Logic o del Standard Logic Vector, pero un solo elemento. De esa manera. Y después, la suma... Directamente hago el casteo de A con unsigned y B también unsigned y lo tengo en suma. El bit más significativo entonces va a contener el carry de salida. Por eso lo voy a asignar a la señal que llamé CO. La tienen acá definida como Standard Logic. Y el bit del medio el sum 1. Fíjense, lo habíamos visto, lo tengo en la línea 34, es el que realimenta la parte alta del registro de desplazamiento donde estaba AUX A. Bueno, para que se entienda bien por qué hice estos acondicionamientos de los operandos, lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, por ejemplo, supongamos que el carry inicial era 1, que auxiliar A 0 sea 0 y que auxiliar B 0 sea 1.
Entonces, generábamos con esta información las señales A y B. A tenía, por un lado, en la parte menos significativo, el acarreo de entrada, CI. Luego, el bit del medio, el 1, es el valor de auxiliar a 0, que es 0. Y el bit superior, el de más peso, siempre es 0. Así que tenemos A. En el caso de B, les decía que el bit menos significativo va siempre en 1. El bit 1 va con el valor que tenga B, que en este caso le puse 1, y el bit más significativo siempre en 0. Y acá puse una línea vertical para separar, porque lo que queda a la derecha de esa línea son como valores auxiliares para generar las salidas, o sea que el resultado de esa parte de la suma se va a descartar. Ahora hacemos la suma bit a bit, como estamos acostumbrados. El acarreo inicial 1 más el 1 va a dar 1 más 1, 0. Y este 1 en rojo es el acarreo de salida, pero interno, ¿no? Bien, este 0 del resultado es lo que decía que se descarta. Y fíjense que este 1, que está en la línea donde está B, dice transfiere el acarreo inicial. Justamente lo que hace es ocasionar que este carry que estaba acá, al sumarlo con ese 1, se va a transferir como carry de entrada al bit que sigue. Ahora tenemos 1, que es el 1 en rojo, acarreo interno, más el 1 del contenido de auxiliar B0, que es 1, bueno, y el 0 va a dar 0. Y tengo otro carry interno. Ese carry interno lo sumo a 0 y a 0 y me da como resultado 1. Entonces, el resultado de esta suma, de un bit en realidad, es S igual a 0. Es el bit del medio. Y el acarreo, el carry final es 1, que es el bit más significativo. Como hubiéramos esperado si hubiéramos hecho nosotros la suma. O sea que hecha a mano, digamos, si uno lo escribe, la parte que está a la derecha de esta señal no la hubiéramos escrito, directamente hubiéramos puesto el 1 en rojo y lo hubiéramos sumado a 0 y a 1 y hubiéramos obtenido este mismo resultado. Bueno, para que vean que también funciona en el caso en que el carry de entrada sea 0, entonces cambie ese carry. Si el carry de entrada es 0, A me queda 0 por el bit más significativo, 0 porque es el contenido de auxiliar a 0 y el 0 del carry de entrada. Y la señal B me queda 0 por el más significativo, 1 por el contenido de auxiliar B0 y un 1 que era parte del algoritmo. Entonces, en este caso este 1 no tiene influencia. ¿Por qué? Le sumamos 0 y queda 1. O sea que no hay ninguna transferencia al bit inmediato superior. Entonces ese bit se descarta. Hacemos esta suma y nos queda 0 más 1, 1, 0 más 0, 0. El resultado de la suma es 1 y el carry de salida es 0. Así es como funciona entonces este condicionamiento de las señales con la correspondiente suma a continuación. Y esto sí compila. Bueno, después de nclock, auxiliará va a estar disponible en el port de salida SO permanentemente. O sea que vamos a estar viendo no el resultado de la suma, sino los en forma parcial, parte de auxiliará viejo con las sumas que se vienen generando. Pero después de nclock, ese resultado será el resultado de la suma. Lo mismo ocurre con el acarreo de salida. O sea, veremos acarreos intermedios en ese bit del port de salida y después de nclock veremos realmente el acarreo de salida. Entonces, la idea de este primer diseño es hacerlo lo más sencillo posible y después ver cómo podríamos optimizarlo. Tal vez una optimización sería no ver
estos por de salida todo el tiempo, sino verlos solamente cuando hayan pasado n clock, y lo que estamos viendo sabemos que es el resultado de la suma. Pero inclusive en este momento, para después hacer el test bench, nos conviene tener disponible los valores intermedios para hacer un análisis. Entonces ahora lo compilo. Vamos a constatar que no haya errores y tampoco warning que tengamos que solucionar. Mientras sean 5 es lo habitual, los warning. Bueno, vemos 5 warning, así que el crítico y los otros son los de siempre. Por lo tanto, vamos a Tools, Netlist Viewers, RTL Viewer, por un lado. Bueno, acá tenemos en forma como resumida, por ejemplo, auxiliar A. Vemos acá que dice de 3 a 0, o sea son 4 bits, lo representa como un solo flip-flop, lo mismo que auxiliar B. Y acá tenemos dos multiplexores que en realidad representan toda la lógica combinacional necesaria para hacer la carga paralelo, etc. Bueno, vemos los por de entrada, que son por un lado clock, que llega, como vimos, a los dos registros de desplazamiento y el flip-flop D que habíamos visto que era necesario para generar el carry I. Luego tenemos la señal A, o sea, todas las señales A, que son la entrada con la que se va a cargar el registro de desplazamiento, la B, y la señal del por de entrada parallel enable. Entonces, fíjense, parallel enable va a estos multiplexores para que cuando corresponda le da paso a esa señal A para cargar los registros. Y también va a este pequeño multiplexor. Este pequeño multiplexor genera el carry de entrada. ¿Se acuerdan que para la primera vez yo lo había inicializado en 0? Entonces, cuando se activa parallel enable en 1, fíjense en este multiplexor, vamos a seleccionar la entrada 1 que tiene un 0. De lo contrario, se acciona la entrada 0, que es la salida del sumador, como habíamos visto. Ese CO de salida era el que se realimentaba para llamarse CI después de un clock. Y al mismo tiempo tenía conexión con el port de salida CO. Acá tenemos también el port de salida con la suma, que sabemos que es el contenido. Fíjense que está conectado con auxiliar A, es el contenido del registro de desplazamiento A. Bueno, y vemos también con Tools, Netlist Viewer, Technology Map Viewer, yendo a View, Full Screen, tenemos acá el registro de desplazamiento, o sea, el sumador serie, los registros de desplazamiento están representados por auxiliar, en este caso B3, B2, B1 y B0. Este corresponde a B. Y antes de cada flip-flop tenemos lógica combinacional. Entonces voy a mostrarles el contenido para entender por qué está esta lógica. Acá tenemos, por un lado, a esta lógica combinacional entra el operando B, el por de entrada. Además entra la línea de parallel enable. Entonces, si parallel enable está en 1, esta AND va a dejar pasar la señal que tengamos en la otra patita, que es B. En este caso será la línea 3 del operando B. Entonces, con la OR, ese contenido pasa directamente a la entrada preparatoria del flip-flop. Mientras que si no está activa la señal de parallel enable, entonces
esta AND superior va a tener un 0. Así que esa señal no pasa. Pero está habilitando con este inversor la AND de acá abajo. Y esa AND tiene como entrada, fíjense, auxiliar B0. O sea que se está realimentando el bit menos significativo, como lo previsto. De manera que en todos los casos la lógica preparatoria tiene la misma composición, porque simplemente lo que está haciendo es generando la posibilidad del parallel enable. Bueno, eso en cuanto a B. Un poco más complicado es A. ¿Por qué? Vamos a tener las mismas posibilidades para el registro A. Ahí vemos. Es siempre exactamente igual, pero teníamos una diferencia en el bit más significativo. Así que si vamos al bit más significativo, acá ya vemos un cambio. Auxiliar A3 es el más significativo. En lugar de tener una celda lógica nada más, tiene dos. Estas dos. Porque como se va a realimentar la suma, en realidad este primer bloque junto con el segundo, entre ambos, están haciendo la suma. Fíjense que la suma siempre es una XOR, ¿no? Acá la representaron en forma sencilla, como que tiene 3 entradas, ¿no? Bueno, ya sabemos que estos son 2 XOR, pero es para no complicar el diseño, la representan así. Entonces esto está haciendo la suma. Y esta otra señal que tenemos acá es para la enable, que la usa 2 veces, en la primera celda y en la segunda. Bueno, esto es para dar paso entonces a, en el caso que hagamos la carga paralelo, que se active. Y si no, va a pasar allí el resultado de la suma generado por la XOR. En esa suma, fíjense qué notable que estamos sumando. En esa XOR tenemos por un lado, a ver si logro que se vea, auxiliar 0. ¿Ven? La otra señal, esta, es auxiliar B0. Y la tercera es el carry. ¿Ven? El carry. Ese que generábamos después del flip-flop, que acá lo tienen en evidencia. Ahora, cuando uno suma, porque esta parte genera nada más que el bit que normalmente se llama S como salida de un sumador. Nos faltaría generar el carry, y eso lo hace la última celda. Esta que dice add 0, esta genera el carry. Bueno, toda esta lógica es para generar el carry, que acá lo tenemos, que va directamente al port de salida. Y acá tenemos también el otro port de salida con la suma. Bueno, espero que les haya sido útil. Los espero en el próximo video, que es el test bench, y después vamos a ver qué modificaciones les puedo ir haciendo para convertirlo en un ejemplo completo e interesante. Si les gustó, les agradezco me gusta, se inscriben al canal y ponen la campanita. Muchas gracias. Chau, chau.